Continuamos ahora con la charla que tiene que ver con cosecha de pollo y manejo de mermas y calidad de canal. Entonces, de nuevo somos todo oídos y de nuevo también muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Adelante. Sim, Miguel, já vamos empezar. Dime só um segundito acá. Estou finalizando estou comendo algo aqui. No te preocupes, dale. Bueno, la idea entonces es hablar un poquito sobre ese otro tema. Estão mirando a pantalla também já aí. Sí, sin problema. De ayuno, merma, calidad de carcasa. Yo estoy mirando esse tema muito mais hoje em dia com um foco em bem-estar animal. Miguel, você já conhece essa charla? Há algumas coisas novas, mas não tantas, não, porque esse tema não é tão estudado. É uma pena porque há muitas coisas involucradas em esta etapa aí de período pré-faena, não? Pero hoje em dia nós estamos mirando não somente as perdas que tem aí, pero também o tema de bem-estar animal. Há uma forte tendência, não? A indústria está sendo penalizada ou, vamos falar assim, como se chama, recebendo não conformidades em seu processo por el tema de bem-estar animal, e aonde mais está involucrado o bem-estar animal justamente é em este período pré-faena. Então, na apresentação aqui vamos falar um pouquinho de mermas, vamos falar la calidad microbiológica y la calidad visual del pollo. Entonces, siempre pensando que todo eso que voy a comentar con ustedes, al final está involucrado con los derechos de los animales. Si usted for ver esta tableta aquí de los 5 derechos, cuando usted va a decir que tu granja respeta el bienestar animal, sí o sí tiene que tener esta placa, ¿no? Esta tabla, que es no sentir hambre, sede, sufrir de desnutrición, no sentir desconforto o molestias ambientales, no sentir dolor, injurias o enfermedad, libre para expresar su comportamiento normal y no sentir miedo. Si usted por ver de estos 5 derechos aquí del animal, todos están ahí en el periodo pré-faena, en estas últimas horas. Desde el ayuno hasta el pollo ser atordoado, allá aturdido en el matadero. Durante este periodo, todos esos derechos aquí, la verdad, en la gran mayoría de las situaciones no respetamos. Entonces, por eso, cuando usted va a discutir las prácticas de manejo pré-faena, siempre va a venir estas observaciones ahí de bienestar animal. Hay que considerar que nosotros, acá, cuando estamos mirando acá, deixa eu buscar um ponteiro aqui, estamos justamente ao centro de la cadena. Aqui estão as granjas. Então, mira que tem toda uma cadena anterior, não? Que seria as reprodutoras, a parte de planta de incubação, planta de alimento, não? A parte de produção de granos. E tem para adelante, que é o matadero, as indústrias e até o cliente, que é o objetivo final. Então, mira que nós estamos aqui ao centro como a parte de produção, e este tema, em específico, esse tema pode
dar seguimiento del trabajo anterior, ¿no? Si está bien hecho, podemos seguir bien hecho, o puede se acabar todo ese trabajo, ¿no? Y comprometer todo el trabajo para adelante. Entonces, nosotros en producción tenemos que estar siempre pensando así, estamos bien al medio de la cadena. Si rompemos, se acaba todo. E esse ponto aí de período pré-faena, esse tema, estamos falando aí de menos de 1% de todo o tempo de criança do pollo. Claro, depende de la edad que se maneja, pero si estamos hablando un pollo de 42 días más o menos, es menos de 1% del tiempo, es el periodo pré-faena, que es el ayuno en el galpón, que es la saca, que es el transporte y que es la espera del pollo en matadero para ser beneficiado. Este periodo aquí, que yo llamo de periodo pré-faena y que es menos de 1% de todo el tiempo. Y quiero decir para ustedes es que se puede perder todo el trabajo que fue hecho en este menos de 1% del tiempo. Entonces, aquí hay muchas cosas para manejar. El primer punto es la definición de cuál es el periodo de tiempo total ideal. ¿Cuál debería ser? Si nosotros vamos a mirar la literatura y la legislación, habla que tiene que ser el máximo 12 horas. Todo ese tiempo, desde que saqué el comedero hasta que colgué el pollo allá en Mata. Conformidad por el tema de bienestar animal. Pero 12 horas es mucho, poco, ¿es suficiente o no es suficiente? Eso vamos a contestar durante toda la charla. Que quiero que ustedes guarden la cabeza esta imagen acá, porque este periodo se divide en 4 etapas. Tiene una etapa de ayuno en galpón, que no podemos reducir mucho, hay un límite para reducir, y hay impactos negativos si usted reduce mucho y si usted alarga mucho. Hay un periodo que es el propio, la saca, ¿no? El atrapado del pollo, la captura, y eso sí se puede trabajar para ser más rápido. Hay un periodo de transporte que no hay como usted manejar, no hay como usted reducir, no se puede hacer más rápido, hay un límite. E um tempo que o pollo queda aguardando em matadero que não se justifica, não tem por que quedar allá aguardando. Então, aqui podemos manejar e aqui quizás se pode manejar. Vamos tentar entender isso durante a charla. Então, les mostro primeiro este trabalho. Foi um trabalho que eu fiz durante minha maestria, que yo fui medir el tiempo que se demora el alimento a salir del trato digestivo del pollo. Entonces yo medí la cantidad de materia seca que tenía en el buche, los intestinos, la molleja, por tiempo. Entonces mira, 0 horas de ayuno, yo tenía esta cantidad de materia seca en el trato digestivo. 2 horas después, ya he bajado un poquito. 4 horas después, bajó un poquito más. 6 horas después, bajó más. Y así fue. Pero mira que después de 6 horas de ayuno, ya no bajó mucho más. Y mismo con 12 horas de ayuno, que sería el límite, mira que es muy parecido a 8 horas, que es parecido a 6 horas. ¿Qué quiero decir en ese trabajo? Es que por más que tengas ayuno largo, en condiciones de conforto, ¿no? En condiciones ideales de temperatura, de humedad, de iluminación del galpón. Entonces, todos los trabajos científicos consideran eso, ¿no? No se justificaría tener un ayuno de 12 horas, tampoco de 8, tampoco, ¿no? Se justificaría un ayuno de 6 horas. Total.
retiré el alimento y colgué el pollo. Este otro trabajo acá, perdón, este otro trabajo acá está mostrando la misma cosa. Aquí no es materia seca, que es materia natural, es el alimento mismo. Tenía esta cantidad de contenido en el trato digestivo cuando se inició el ayuno. 4 horas después ya estaba prácticamente con la mitad. Mira que 8 horas, 12 horas y 16 horas se mantuvo muy parecido. O sea, un ayuno por más de 6 horas, por más de 8 horas, no tiene lógica en ese trabajo. Entonces, si nosotros vamos a pensar que el pollo, después de 6 horas, ya llegó a su mínimo de contenido en el trato digestivo, ¿cómo que él mantiene su actividad? ¿Cómo se mantiene vivo durante estos periodos más largos de ayuno, de 12, 16 horas, si dentro de los intestinos ya no tengo más alimento para transformar en energía, transformar en carne? Bueno, ahí empieza todo un tema de pérdida de peso. Entonces, hay que considerar la merma de manera que las primeras 6 horas, que es lo que está hablando estas gráficas acá, las primeras 6 horas, não é uma merma, não é uma perda de peso porque está perdendo carcaça, perdendo carne, não? A verdade, ele está durante su ayuno aqui em granja, com todo o conforto que temos que oferecer, transformando o alimento em carne. Este pollo está convirtiendo o alimento. Depois de 6 horas, que já está com o buche vazio, os intestinos já estão em seu ponto mínimo de quantidade de alimento, de excremento, de heces, não? Empiezam realmente as mermas. Então, o que quer dizer? As primeiras 6 a 8 horas, por exemplo, esse trabalho aqui, houve uma perda de quase 3% do peso vivo. Pero quando chegou a 16 horas, se incrementou 1,38% a perda de peso vivo. Ou seja, esses pollos estavam pesando 1,38% menos. Se o contenido do trato digestivo não baixa mais, ¿de onde saiu este peso? Salió del pollo. Entonces ahí empieza la merma. Este otro trabajo muestra la misma cosa, que hecho con machos y hembras. Hasta 6 horas de ayuno se perdió cerca de 3% de peso. De aquí para adelante, hasta 12 horas de ayuno, el promedio de pérdida de peso en los machos fue 0,5% y las hembras 0,36%. Entonces, promedio por hora de ayuno. O sea, a cada hora de ayuno arriba de 6 horas, el pollo de ustedes está bajando cerca de 0,4% del peso vivo. Hay que considerar eso porque eso es un montón de plata. Este aquí fue parte de mi trabajo. Yo desafié los pollos con un alimento, aliás, sacando el alimento y manteniendo el agua, que es esta curva acá, y haciendo el ayuno de agua y alimento junto. Mira que el pollo pierde mucho más peso conforme va incrementando las horas de ayuno, cuando nosotros sacamos el agua junto. Entonces la práctica es que debemos hacer ayuno del pollo manteniendo el agua hasta el último minuto para que el pollo tenga menos pérdida de peso. Estamos hablando aqui de 0,36 para 0,2. Então, esses trabalhos aqui nos mostram que isso já está comprovado há muito tempo, não? Outros trabalhos, incluso, que conforme você vai bajando, vai incrementando as horas de ayuno, você vai bajando a quantidade que tem. E o boot, mira, que as primeiras 4 horas, você sale de 25,8 gramas para 3 gramas.
O sea, en condiciones normales, el pollo con 4 horas de ayuno ya estaría con el buche prácticamente vacío. ¿Ah? ¿Cómo estar en 2 reuniones a la vez? Lo mismo se pasa con los intestinos. ¿Ah? Mira que va bajando después de las 6 horas. ¿Ah? Y esto entonces nos lleva a acreditar que las primeras horas, la pérdida de peso que estamos hablando, aquí son 2 investigadores hablando, aquí es este trabajo de 91 y aquí es este trabajo de 2003, ¿no? Que hasta las 6 horas de ayuno la merma es de contenido y no de carcasa. Pero de acuerdo va incrementando, usted mira que el promedio llega aquí a 0,3% de pérdida de peso. ¿Ah? Entonces, hay que considerar algunos de estos factores como muy importantes, no solamente para el tema de contaminación, pero por el tema de económico también. ¿Quién de ustedes ahí puede perder ahí 1% del peso vivo del pollo? Imagina cuánto te cuesta eso al final de un año. Aquí tiene otros trabajos, una gráfica, ¿ah? Que muestra que si usted va incrementando el periodo de ayuno de 0 para 12, de 12 para 24, mira el rendimiento de la pechuga cómo va bajando. ¿Ah? Entonces, las reservas van se consumiendo y la primera que se va es del muslo de la pechuga. ¿Ah? Entonces, cuando estamos hablando de mermas, hay que considerar 3 cosas. Una es el contenido del trato digestivo que está saliendo. Esto no es merma. Esta pérdida de peso, que es cerca de 3% en estos trabajos aquí que estoy enseñando a ustedes, no es merma. Esto es perder excrementos. Eso hay que perder mesmo. ¿Ah? No tiene que llegar en matadero. Después de estas 6 horas de ayuno, empieza descamación intestinal. ¿Ah? El intestino empieza a perder su mucosa. ¿Ah? Y por final, el pollo empieza a consumir sus reservas. ¿Ah? Y es por eso que ocurre la pérdida de peso y ocurre la pérdida de rendimiento de la pechuga, como ejemplo. Si nosotros vamos tomar como un cálculo, ¿ah? do que se puede perder, ¿ah? Si considerar el promedio de esos trabajos, que es 0,3% por hora de ayuno que se pierde de peso vivo, después de las 6 horas, ¿no? Entonces, en una empresa que tiene 1 millón de pollos por mes con peso vivo de 2,7 kg, una hora de ayuno en demasiado puede representar 100 toneladas de pollo vivo por año. Mira que estamos hablando de una cantidad muy expresiva. Si usted pone un costo del pollo vivo ahí, ¿cuánto que es el costo de ustedes? ¿Ah? Imagina, es mucha plata. ¿Ah? Son 100,000 kilos acá. ¿Ah? Estamos hablando ahí, si for $1, estamos hablando una hora en esta empresa aquí son $100,000. Entonces, cuando estoy hablando que hace diferencia de 0,2 para 0,36, estamos hablando aqui que esto pode significar 30 toneladas acá. É muita coisa. Então, este tema aqui é bem interessante, fazer um diagnóstico na empresa de vocês. Como está o ayuno total de vocês? Quanto é o promédio? Não é um caminhão, uma granja, não, é o promédio da semana, do mês, o promédio do ano. ¿Cuánto está? Este aquí es un ejercicio, la misma empresa esa que yo trabajé con la reuso de cama que enseñé a ustedes en la charla anterior, hicimos un trabajo de ajuste del periodo de ayuno. Ellos tenían un periodo de ayuno allá, en 2017, un promedio de esos 5 meses aquí de 7 horas y 44. Este es el ayuno de granja y atrapado. Nosotros trabajamos y reducimos ese ayuno de 7 horas y 44 para 6 horas y 48. O sea, ganamos 56 minutos.
hicimos una prueba de cuánto perdía de peso vivo por hora de ayuno después de las 6 horas, de acuerdo a los trabajos científicos. Ellos encontraron 0,25% de pérdida de peso. Esto fue hecho allá por ellos. Bueno, entonces estes 56 minutos, nosotros logramos 0,23% de peso vivo. En esta empresa, nosotros logramos $500,000 en un año. En este periodo acá, de junio de 2017 a julio de 2018. Entonces, mira, solamente una hora. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes? ¿Cuánto es el ayuno total de ustedes? Si ustedes pueden reducir una hora, es el mismo cálculo que este. Yo ya visité empresas a donde reducimos 3 horas. ¿Por qué? Porque tenía un tiempo de saca muy largo, porque no tenía equipos, porque no tenían tubos, porque no tenían fajas, porque la gente no era bien entrenada, porque llegaba el pollo en matadero y quedaba aguardando por 1 hora, 2 horas. Entonces, estos diagnósticos tienen que ser hechos. ¿Por qué? Porque normalmente se encuentra oportunidad ahí y estamos hablando de mucho dinero, mucha plata. Entonces, este periodo todo es un periodo, además de la merma, además de tema de perder peso, de perder dinero, porque esto estoy hablando de perder peso, es impacto en la conversión alimenticia de ustedes. Ustedes van a medir esto acá, este valor acá es medido por la conversión alimenticia. Porque usted tiene más peso, tiene mejor conversión. El tiempo de periodo pré-faena, estas 7, 8, 10 horas, es de puro estrés. No tiene nenhum de estos periodos acá, de estas etapas, que no sea de mucho estrés. Entonces, el ayuno en la granja, el atrapado, el transporte. Entonces, este es puro estrés. Entonces, ¿por qué que el pollo tiene que todavía quedar aguardando ahí en matadero? Esto só tiene sentido para otro tipo de animales, por ejemplo, para cerdos, para ganado, para que él pueda recuperar su nivel de tranquilidad, para reponer su glicógeno, y ahí, bueno, tener mejor calidad de la carne. Pero esto para pollo no sirve. Esto es para bovino, ¿no? Para ganado y para porcino. Y además, cuando llega en matadero, el ganado tiene un corral con agua, a donde queda ahí más tranquilo, ¿no? Al piso. El cerdo, la misma cosa. El pollo, ¿a dónde queda? En el matadero. Algunos así, ¿no? Algunos así. Deja eu poner aquí, este es un video. Algunos quedan... Algunos quedan así. Mira, ¿usted cree que un pollo que está en esta situación acá tiene como reponer su glicógeno? No hay como. Entonces, ¿es mejor que este pollo quede ahí aguardando 40 minutos? ¿O es mejor que este pollo llegue en el matadero y ya va de frente al proceso? Si este pollo se queda ahí, se queda mucho más estresado, empeora mucho más, ustedes van a mirar más adelante. A veces tenemos este tipo de situación en granjas. ¿A dónde que está este pollo? ¿No? Mira el estrés de este pollo. O podemos tener situaciones un poco mejor, que serían las galpones de espera, a donde tienen equipos, pero aquí tiene un error, ¿no? Estos equipos no puedes tener los ventiladores arriba,
porque esses ventiladores, ¿de dónde sale el calor? Sale del camión y va para arriba, y el ventilador pone el calor para abajo. Entonces, la manera correcta es así. Tiene que estar al costado. Pero por más que tenga esta estructura, difícilmente usted va a tener este pollo en confort. Primero, porque la temperatura y la humedad no van a bajar. ¿Ah? Y segundo, porque el pollo sigue en jabas. ¿Ah? Ahí compartiendo con más, no sé, 7, 8, 10, 15 pollos a veces, dependiendo del peso. Entonces, tener el pollo en esta situación, ese trabajo aquí, él retrata esta situación, 35 grados de temperatura y 85% de humedad, es la realidad de esas jaulas aquí. ¿Ah? Mira que se pasa 30 minutos en estas condiciones, la temperatura del pollo sale de 41 para 43. 60 minutos, una hora después, ya está 44 la temperatura del pollo. Arriba de esta línea aquí ya tiene un riesgo de mortalidad. Entonces, mira, cuanto más queda aguardando, peor es la situación. Mira la frecuencia respiratoria de estos pollos. 30 minutos en estas condiciones sale de 50 para 130 la frecuencia respiratoria. 60 minutos así ya llega arriba de 150. Va a morir. O sea, no tiene mucha lógica mantener el pollo aguardando en matadero para ser beneficiado. Tiene que coordinar todo el proceso para que el pollo llegue y ya va a ser procesado. Bueno, se sabe que este proceso no es así, no just in time, que es el pollo llegó y va a ser colgado, ¿tá? Él tiene que, vamos dizer assim, vai chegar e para garantizar que não vai te faltar pollos, hay que tener un rango. Entonces, siempre el pollo va a quedar aguardando ahí, pero tiene que ser 15, 20 minutos. Este es un indicador muy, muy importante en matadero, que tiene todo que ver con el resultado de producción. Porque se queda aquí, está perdiendo peso, está perdiendo calidad. Entonces, hay que tener un indicador de tiempo de espera y esto tiene que quedar ahí 15, 20 minutos el máximo. No puede ser 40, una hora, 2 horas, ¿no? Como se mira en algunas situaciones. Obviamente que tiene que trabajar con el promedio. El promedio. Usted puede tener camiones con 1 hora, puede tener camiones con 10 minutos. Tu promedio, es ahí que tenemos que hablar de 20, 25 minutos, ¿ok? Y durante esos 15, 20 minutos hay que tener monitoreo constante. Hay que mirar la temperatura y humedad a todo momento. Esto tiene que ser garantizado. No se puede tener simplemente allá un fogger prendido, porque si usted tiene una humedad muy alta, la zona de estrés por calor puede ser mucho peor do que este fogger no estuviera prendido. Entonces, hay que tener una supervisión constante de una persona ahí. Hay que respetar los límites de peso por java. Esta es la regla de bienestar animal, es una tabla a donde usted por peso vivo del pollo define cuántos centímetros cuadrados por kilo este pollo debe tener. O sea, el rango de pollo de 1,6 kg hasta 3 kilos, usted necesita cuadrar cerca de 160 centímetros cuadrados por kilo de pollo. Ahí tiene un cálculo aquí que yo hice como ejemplo. Si yo tengo pollos de 2,8 kg en jabas de estas dimensiones acá, que son las jabas de Brasil, 53 centímetros por 73, el máximo que puede poner son 8 pollos. Más do que 8 pollos, usted no está respetando la regla de bienestar animal. Es de 8 para abajo. Mira que aquí, en estas condiciones, usted ya tiene cerca de 170 centímetros cuadrados por kilo. Entonces está entre este rango y este acá.
¿Qué se pasa con el pollo que tiene estrés por calor? ¿Ah? ¿Por qué que este pollo no puede quedar ahí aguardando si no tiene conforto? ¿Ah? Entonces, así, ese trabajo muestra cuando un pollo es mantenido, cuando se mantiene un pollo a temperaturas constantes de 36 grados, mira que se pasa comparado a un pollo que está en la temperatura estándar, que sería la temperatura ideal, que sería ahí 23 grados. Mira que si nosotros vamos a mirar la proteína, o qué se pasa con la constitución, la composición del muslo de la pechuga del pollo. Solamente porque está estresado por calor, reduce la proteína estatísticamente, sale de 25% para 23%. Y mira que se incrementa la gordura. La grasa sale de 0,8 para casi 1%. Si se reduce la proteína y se incrementa la grasa, ese trabajo también midió que si usted mantiene el pollo estresado por calor, mira que se incrementa en 8% la fuerza para romper las fibras de la pechuga, o sea, la carne queda más dura. Estatísticamente sale de 17,9 para 19,3. O sea, si mantiene el pollo en estrés por calor, usted tiene menos proteína y más grasa en la pechuga y usted tiene pechugas más duras. Primero punto. El otro punto, este es un otro trabajo, es que cuando el pollo en las últimas 5 horas de su vida se expone a temperaturas elevadas de estrés por calor, la pérdida de peso del muslo de la pechuga después de cocida, mira, después de cocinar la pechuga, se incrementa la pérdida de peso en 8 puntos percentuales. Mira, si el pollo no tiene estrés por calor, se pierde 16%, y si tiene 5 horas de estrés por calor, se pierde 24%, o sea, 8 puntos percentuales más. Si tú preparas un filete de pechuga de 100 gramos para cocinar, después de cocido, usted tiene 8% menos, porque nosotros manejamos mal las últimas 5 horas. Entonces, con estos trabajos les pregunto, ¿cuál es la necesidad que el pollo tiene de quedar esperando en un matadero para ser beneficiado? Si usted no tiene confort y por más que tenga ventiladores y foggers, el pollo no va a estar en confort porque está dentro de una jaula, no tiene sentido. Tiene que llegar en la planta y beneficiar. Entonces, este tema de periodo de ayuno y manejar el periodo de ayuno tiene efecto no solamente en la pérdida de peso, la parte económica, pero también en la parte de composición del muslo. Se pierde la calidad intrínseca. También está involucrada en este tema la calidad microbiológica. Es decir, la contaminación del pollo puede ser afectada positiva o negativamente por el periodo de ayuno. Mira, qué interesante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de contaminación, el material que contamina es alimento, heces, bilis, degradado de pared intestinal, material de cama, o que viene adherido, ¿no? Las patas, piel y pluma del pollo. Esto es la contaminación que llevamos para dentro del galpón, para dentro de la planta de beneficio, y que podemos mirar. Pero tiene la parte que no miramos, ¿no? Que es la microbiología. Entonces, cuando miramos una gráfica, este es un diseño, ¿no? De contaminación. Siempre que tengo ayunos más bajos, que 6 horas, yo tengo un incremento de contaminación en planta de matadero. Cuando yo tengo arriba de 8 horas, yo tengo mucho más contaminación en el matadero. Eso no es decir que no va a tener. Si yo tengo ayuno de 6 a 8 horas, no es decir que no va a tener contaminación. Sí,
pero es mucho más baja. Hay que conviver con contaminación, pero no se puede conviver con tantas, ¿no? Un nivel tan elevado. Entonces hay que considerar varias cosas. La primera cosa que hay que considerar es el tiempo de pasaje del alimento. ¿Ah? ¿Te acuerdas que la primera gráfica ya había una bajada muy fuerte en las primeras 4 horas? Esto es espaciado del buche del pollo. Esto cuando el pollo está en condiciones normales. Tengo que llamar la atención de ustedes porque yo sé que en Colombia se hace restricción de alimento. Entonces, hacer restricción de alimento ya no es respetar el bienestar animal, ¿no? Porque el pollo debería tener acceso a alimento a todo momento y él que debe ajustar su tiempo, ¿no? Entonces el pollo normalmente, ¿no? Cuando tiene sus condiciones normales de temperatura, de padrón de consumo, que es que estoy hablando acá, ¿no? Y nivel de actividad, que es no tener estrés, el pollo consume de manera uniforme. Entonces, la pasaje de alimentos ocurre de manera uniforme también. Entonces, cuando no tenemos, ¿no?, ninguna situación de estrés, o que ocurre es esto. Esta gráfica aquí muestra eso, ¿no? La cantidad de gramas que tiene en el buche, ¿no?, de 0, ¿no?, para 4 horas, usted mira que hay una bajada muy fuerte y después 6, 8 y va teniendo a 0. ¿Ah? Entonces, esto es las condiciones normales. Esta otra curva acá es cuando el pollo ya está estresado. Si usted estresa el pollo, mira que a pasaje de alimento reduce su velocidad. O sea, hay que mantener el pollo tranquilo y que el ayuno de 4 a 6 horas en granja ya son suficientes para tener el buche vacío. Esto significa que yo tengo que sacar el alimento y tengo que empezar a atrapar el pollo aquí. Entre 4 y 6 horas. ¿Ok? Porque después usted empieza a tener la merma. Este pollo, por ejemplo, acá el mismo trabajo mostró que hay una diferencia también de la bajada del contenido del buche de acuerdo a iluminación. El pollo que está en un ambiente iluminado, ¿no?, mira que sigue la misma curva anterior, pero el pollo que está en una condición de escuro, ¿no?, que no tiene luz, ¿no?, mira que la velocidad es mucho más baja. O sea, si usted va a hacer ayuno del pollo, sí o sí tiene que estar con las lámparas prendidas. Entonces, si usted no respeta el periodo de ayuno de 4 a 6 horas en granja, usted va a tener eso, ¿no? Buche con mucha cantidad de alimento, intestinos repletos, ¿no? Entonces, eso no se busca, no es la idea dentro de un matadero. Si nosotros vamos a mirar lo que está escrito en la literatura, 4 horas son suficientes para tener un buen esvaciado del buche. ¿Ok? Esto estoy hablando en galpones que se controla la temperatura, que tiene la iluminación correcta, que no se hace como hablar, restricción, que el pollo tiene su consumo estandarizado. Y que el pasaje del alimento del buche y la molleja para los intestinos es controlado por esas hormonas acá, peptídeo pancreático y colecistoquinina. Estos es que hacen con que la molleja provoque la motilidad del alimento en el intestino del animal. Cuando el pollo se estresa, por en decorrência del atrapado, por ejemplo, essas hormonas acá, hacen con que se pare todo el proceso. O sea, si usted atrapar un pollo que tiene buche lleno,
ele vai seguir com buche lleno. E muitas vezes, quando miramos em matadeiro, você vai fazer uma necrópsia, você vai ver que tem contenido em buche, contenido na molleja e não tem contenido em el intestino. ¿Por quê? Porque estes movimentos de aqui para adelante seguem, pero de aqui para cá se queda cerrado. Ah? E este pesquisador aqui, Mendes, em 2001, publicou também que mesmo depois de 12 horas de ayuno, se mantém 25% do contenido dentro dos intestinos. Ou seja, não tem que ser muito mais do que 6 a 8 horas e não tem diferença. Não pode ser menos do que 6 horas, perdão, e não tem muita diferença ser mais do que 6 a 8 horas em condições normais. Então, em períodos muito largos, o que se passa é o seguinte: se incrementa muito o volume de los ciegos, ¿no? El intestino, la parte final del intestino. Se incrementa a contaminação por bilis, porque a bilis sigue produzindo e incrementando de tamanho. O ponto crítico, o pollo quando está com demasiado ayuno, se queda com hambre e vai comer cama. É inevitável. E você vai ter cama dentro do buche. E se você tem salmonela, por exemplo, em las camas, você vai ter uma proliferação em el buche. E lo más crítico es que reduce la resistencia de los intestinos. Ayuno muy largo, ¿te acuerdas que va a ocurrir el desprendimiento de la mucosa? La pared del intestino va quedando delgada y este trabajo aquí comprueba eso, ¿no? Ayuno de 6 horas, 10, 14, 18 horas va reduciendo cerca de 10% a cada 4 horas la fuerza la fuerza necesaria para romper los intestinos. ¿Qué es decir eso? Que el pollo dentro del matadero, las personas o las máquinas están haciendo la misma fuerza, pero los intestinos cuando están muy ayunados se rompen más fácil. Se rompen los intestinos, ¿qué se pasa dentro del matadero? La contaminación se incrementa. Entonces, además de tener heces muy líquidas, ¿no?, que extravasan, el ciego son los más problemáticos y se rompen los intestinos. Si se rompen los ciegos, ¿a dónde se encuentra la salmonela dentro de los intestinos del pollo? La gran mayoría están acá, ¿no?, en los ciegos. Entonces, imagina, si usted tiene ayuno muy largo, usted tiene intestinos más débiles que van a se romper y usted tiene mucho más contenido de ciegos. O sea, la contaminación por salmonela puede ser mucho más alta. Hay una manera de medir, ¿no?, si el ayuno está o no está correcto, que es usted pesar los intestinos quando chegam em matadeiro. Como tem que fazer isso? Tem que pesar o pollo vivo. Você vai pesar o pollo vivo, tem 2 quilos. Este pollo vai para a cadena, vai sacar as vísceras e você vai pesar as vísceras deste pollo. Vai sacar o pâncreas e vai pesar todo o intestino, com contenido, ok? Sem pâncreas. E aí você vai fazer a relação que tem este peso do intestino com o peso vivo do pollo. Esta relação tem que quedar neste rango de 4.5 a 5. Se esta relação está por arriba, tu pollo foi mal ayunado, tinha muito contenido em el intestino. Se está por abaixo, como está esta gráfica, este pollo está sobreayunado. Você está tendo merma de peso vivo, quando poderia estar ganhando plata. Então, este é um indicador que se pode fazer em matadeiro. Há que estandarizar isto, obviamente, não? E mirar qual é a quantidade de mostrei que se pode fazer. Mas te digo, tem que fazer, no mínimo, aí teria que fazer 20, 30 pollos para sacar esse dado. E se pode fazer isso todos os dias. É uma maneira de medir.
Otra manera de medir visualmente es esta, ¿no? Si usted tiene residuo de bilis dentro de la molleja, es señal que tu ayuno está demasiado. ¿Ah? En ningún momento ustedes tienen que buscar reducir la cantidad de contenido que tiene dentro de la molleja. Este es un error muy grave. ¿Ah? Si usted va a mantener tus pollos ayunando para bajar el contenido de la molleja, usted va a perder mucho más en tu peso vivo del pollo, perdiendo la pechuga, como estaba en la gráfica anterior, ¿no? Y usted va a incrementar mucho más la contaminación de tu planta. Porque la molleja, ¿no? Dependiendo de los casos, dependiendo de cómo es la granulometría del alimento, la molleja puede se quedar hasta 24 horas con alimento dentro. Entonces, cuando está verde la molleja, es señal que el intestino ya está prácticamente vacío, ya se rompiendo, y la bilis, por el movimiento antiperistáltico, viene para dentro de la molleja. ¿Ah? Entonces, ese es un indicador visual y ese es un indicador numérico. ¿Okay? Se puede hacer necropsias, ¿no? Es bien fácil de hacer, ¿no? Usted toma el pollo con 0 horas de ayuno, usted va a ver que está con todo su trato digestivo del buche, molleja, intestinos completos, lleno. Con 4 horas usted ya va a ver que tiene el buche ya bien vacío, pero la molleja totalmente llena y todavía los intestinos completos llenos. ¿Ah? Con 6 horas usted ya empieza a mirar que los intestinos ya tienden a tener poco contenido. En el buche ya no tiene nada. Las mollejas siguen con el contenido lleno, ¿ah? Pero los intestinos ya están con mínimo, pero mira cómo tiene bastante tonos. El intestino está bien aquí, no va a se romper dentro del matadero. Con 8 horas usted ya mira que empieza a presentar desprendimiento, tiene mucho muco. ¿Ah? Aquí es tu límite. De aquí para adelante, tus problemas se agravan en el intestino, en el matadero. Ya tiene intestino muy delgado, 12 horas, ¿no? Nada dentro. ¿No? Bueno, 20 horas ya está, ahí el pollo ya está casi muerto, ¿no? Entonces, tiene que trabajar con estas imágenes aquí, ¿no? Aquí, 4 horas de ayuno, garantizar que el buche ya no tiene más nada, porque después que atrapar el pollo, el buche no va a se esvaciar más, pero los intestinos se esvacían. Entonces, por eso que de 4 a 6 horas en granja son suficientes para tener el mínimo de contenido en el trato digestivo allá en matadero. Claro, si ustedes me dicen así, no, acá tenemos un ayuno, tenemos restricción de alimento y se acaba el alimento 4 de la tarde y el pollo va a comer solamente el día siguiente, 6 de la mañana. Bueno, si usted tiene que hacer un ayuno a las 10 de la mañana, seguramente con todo este ayuno anterior, esto no sirve para nada, ¿no? Esto sirve para pollos que están en régimen de consumo natural. Não pode estar em restrição, porque ele põe em restrição quando volves a comer, come 60% do alimento do dia, come nas primeiras horas. Né? Aí é outro tema, aí tem que medir na prática. Pero esto es que se pasa en condiciones normales, ¿ok? 4 horas de ayuno, buche vacío, 6 horas de ayuno, buche e intestinos, el punto mínimo. Ok, atrapa el pollo y envía para el matadero. Llega en matadero, usted va a tener ahí 1 hora de atrapado, 1 hora de transporte y el máximo ahí en matadero usted va a llegar a 8 horas de ayuno total. Ese sería el ideal. Si usted tiene mucho ayuno, 14 horas, por ejemplo, mira qué se pasa con la bilis. Mira el volumen de bilis, la vesícula se incrementa hasta 30%. Y ahí es mucho más fácil se romper dentro del matadero. Y esta contaminación tiene que descartar la carcasa. Entonces, si tiene ayuno muy alto, incrementa la contaminación por bilis. Si tiene ayuno muy alto, se incrementa la contaminación por salmonella.
¿Te acuerdas? El pollo come cama porque está con hambre. El pH del buche se cambia, se incrementa cuando está vacío. Y esto favorece la salmonela y desfavorece los bacilos, ¿no? Entonces, ese trabajo aquí se incrementó desde 7% la contaminación por salmonela en aves con ayuno de 18 horas. Este otro trabajo aquí, ayuno de 8 horas, mira, qué interesante. Esta aquí es la contaminación del buche por salmonela. ¿Ah? Pollos que no estaban contaminados acá, antes de la retirada del alimento, ¿ok? Los pollos no estaban contaminados. Con 2, 4, 5 horas de ayuno, después de la retirada del alimento, después del ayuno, seguían no contaminados. Pero pollos que estaban contaminados, con 7 horas de ayuno en granja, de 7.5 salió para 35% la contaminación. Pollos que no estaban contaminados, mira, 0 de 40 pollos, ¿ok? 0% antes de retirar el alimento. Quedaron 8 horas de ayuno, ¿ok? No tenían nada y pasaron a tener 7.5, 10, 5, 2.5. Este que estaba contaminado, que tenía 10%, fue a 30% después de 8 horas de ayuno. O sea, el buche se contamina si tiene ayuno muy largo. Este mismo trabajo también midió pollos, la contaminación en los ciegos. Mira, pollos no contaminados siguen no contaminados. Pollos contaminados, que están ahí a 7, 8 horas de ayuno, mira, se incrementa la contaminación. Aquí tenía 2.5 y está con 17. Aquí no tenía contaminación, aquí 7.5. Estos pollos que estaban libres de salmonela presentaron salmonela después de 8 horas de ayuno. O sea, tener ayuno muy largo es un problema para todo. Problema para heces, contaminación en planta, un problema para pérdida de peso vivo, dinero, plata, problema para característica de la pechuga, más grasosa, menos proteína, más dura, más pérdida de peso de la pechuga, más salmonela, más bilis que se rompe, más todo. Entonces, ayuno muy largo es peor para todos. Entonces, mira que este periodo de menos de 1% del tiempo de vida del pollo es extremadamente importante para rendimiento de la carcasa, para calidad de la carcasa y sobre todo para bienestar animal. Es bien complejo ese 1% del tiempo de vida del pollo, ¿no? Entonces merece mucho estudio, merece mucho trabajo. La próxima etapa es hablar un poquito de la calidad visual del pollo. De todo que hablamos hasta ahora, es básicamente cosas que nosotros como clientes no miramos. Nosotros sabemos porque somos técnicos, ¿no? Estudiamos eso. Pero si vestimos, ¿no?, el sombrero ahí del cliente, si vamos nosotros allá en supermercado comprar un pollo, no sabemos si tiene salmonela, si no tiene, si perdió peso, si no perdió, si la pechuga está o no está con 1% más de grasa y cosas. Es difícil eso saber. Pero nosotros como clientes miramos la calidad visual de la carcasa. Entonces, si ela no está buena, no compramos. Y si ela no está buena, el matadero no puede poner en el paquete para enviar al supermercado. O sea, se incrementa sus decomisos. Y esto es mucha plata. Entonces, tiene una etapa que involucra mucha gestión de personas. En esta etapa no tiene mucha ciencia, no tiene trabajos científicos, no tiene... Es habilidad de manejar las personas. Y obviamente hay algunas prácticas, hay algunas sugerencias, ¿no? Pero la gestión de las personas, tratar a estas personas como profesionales. Hacer con que estas personas
tengan su trabajo como algo, vamos a decir así, distinto, de mucho valor. Aquí tengo dos fotos. A foto de arriba é uma foto em México e a foto de abaixo é uma foto em Peru. O objetivo acá é mostrar-lhes que aqui são dois grupos de pessoas normais, bem intencionadas, que estão aí para trabalhar. Pero é perceptível que aqui de arriba há uma diferença tremenda do ponto de vista de profissionais. Este de arriba é um grupo normal e este de acá é um grupo profissional de atrapar pollos. Essa é a diferença. A capacitação é ponto clave. E esta gente aqui vai poner as manos em 100% do pollo que vocês estão manejando. Por mais que Miguel Hernández haga seu alimento allá, que haga su trabajo de nutrición, de manejo, de todo, que va al nivel máximo del detalle de las enzimas y de los aminoácidos, lo que sea. Al final, todo el pollo y todo este estudio y toda esta tecnología de Miguel va a pasar por las manos de estas personas. Y estas personas pueden dar seguimiento bueno al trabajo de Miguel y pueden acabar por completo com o trabalho de Miguel. Então, por isso que estou me demorando acá em este slide, porque esto é ponto clave. Gestionar bem as pessoas. Ter um plano de capacitação. Ter um plano de bono por trabalho bem hecho. Considerar o trabalho de eles como algo profissional. Demasiado importante isso. Não se olvide, porque todo o trabalho que hicimos está em las manos destas pessoas. Então, aí tenho alguns vídeos aqui do que se passava. Agora passou. Não é assim. Se cambiou aqui a apresentação. Dê-me aqui para cambiar. Tenho que fazer. Mira, assim se coletava pollos. Não sei, creio que vocês não lo hacen assim, mas assim se hacía em Peru. E este é o resultado. Muitos hematomas, principalmente de perna. Então, este método é um método que não se aceita. Este está totalmente fora do bem-estar animal. Se você recebe uma visita de um auditor e mira que tem mais de 2% de hematomas em tus pollos, a auditoria já se interrompe e este cliente pode não te comprar tu pollo. Se pode ter o método por atrapar por el cuello del pollo, pero não é o método indicado também, porque te permite muitos rasguños, porque as pernas, as patas del pollo quedam livres, então ocorrem muitos rasguños assim. Tem métodos com máquinas, pero este método para nós em Latinoamérica não se enquadra, porque nossos galpones não permitem a entrada e tampouco tem boa qualidade. Este é um problema porque é uma cosechadora del pollo e este pollo se estressa muito e tem muitos problemas de lesiones. E o método, então, mais, vamos dizer assim, efetivo, que é o melhor que há hasta hoje, é atrapar de 1 a 1. Não há outro. Hacer corralitos e atrapar de 1 a 1. E atrapar de 1 a 1 há que cuidar a onde pones tus pulgares. Atrapar de 1 a 1, pero atrapar por la pierna va a tener una lesión bien característica acá en la pierna. Entonces tiene que atrapar así, tomar atención. El pulgar tiene que quedar arriba y la pierna viene entre estos dos dedos acá. Porque esses dedos acá no tienen fuerza.
¿Alguien quer perguntar algo? ¿Me escucha bien ahí, Miguel? Señor, sí, tranquilo, no, fue que alguien entró Ah, ok. a la reunión, pero no sé, No, pero tranquilo. adelante. Perfecto. Aquí entonces es un ejemplo de cómo indico hacer. Hay que hacer los corralitos a 2 jabas de ancho y atrapar pollos de 1 a 1. Y mira que la persona no tiene mucha movimentación. Y esto que deja el proceso más rápido y el pollo más tranquilo. ¿Ah? Entonces, esta es mi sugerencia para tener la mejor calidad de carcasa. No tiene muchos trabajos científicos. La verdad, tiene solamente uno. Que yo encontré hasta hoy, que te habla de cuánto estamos hablando de cantidad de lesiones en los métodos de atrapar por las piernas o atrapar, así como esta señora estaba atrapando en la imagen anterior, ¿no? Que es por envolviendo las alas, ¿no? Mira que los indicadores son la mitad, hematomas, asas son alas, ¿no? La mitad, cuando usted atrapa por la pierna, tiene el doble de hematomas de alas, el doble de hematomas de pierna, el doble de hematomas de pechuga y el doble de mortalidad. Entonces, por eso se justifica hacer un buen atrapado, no solamente por el tema de bienestar animal, pero esto acá todo es decomiso. Usted imagina perder 3%, 3,8%, casi 3,9% de las alas, poner para decomiso, 3% de pierna. Imagina, esto es mucha plata. Acá es un cálculo, ¿no? Si 1 millón de pollos, la misma empresa que la de la merma, 1 millón de pollos por mes, ¿ah? Son 2 millones de alas, 1% son 20.000 alas. ¿Ah? Una ala de 200 gramos de peso, estamos hablando de 4.000 kilos por mes de alas. 4 toneladas. ¿Cuánto te cuesta 1 kilo de alas ahí? Acá en Brasil es esto, más o menos. Son casi $9.000 para cada 1% de alas que va como decomiso y no va para el mercado. ¿Será que vale la pena manejar bien este periodo? Entonces, hay algunos procedimientos, ¿no? De hacer los cojalitos. Esos cojalitos tienen que tener 2 jabas de anchos. Tiene que hacer tranquilo, despacio, que después es más rápido para usted atrapar el pollo. Trabajar una persona solamente por corralito. Solamente empezar a atrapar el pollo después que está montado el corral con 3 jabas de alto. Porque se usted pone una y empieza a atrapar el pollo, intenta salir y va a aletear, y va a malograr las alas. Así el pollo queda más tranquilo. Cuando usted trabaja con 2 personas por corral, mira, no tiene espacio para tanta gente aquí. Y cuando usted pone 3 jabas, aliás, perdón, cuando se trabaja con 4 jabas, por más que se busque hacer el proceso correcto, mira, este señor acá está lanzando el pollo. ¿Por qué? Porque es mucho alto. No tiene como acomodar el pollo aquí. Entonces, por eso tiene que trabajar con 3 jabas de alto solamente. Não pode lançar o pollo, tem que acomodar o pollo como a senhora em el video anterior. Ao final do processo, há que estar atento a isso, não? Você não pode finalizar o processo assim, com as javas todas amontonadas. Não tem ventilação. Tem que estar assim, sobretudo em galpões de pressão negativa. Se não tem espaço entre as javas, como o pollo vai ventilar, como o pollo vai mantenerse en confort. Entonces, esto se ajusta cuando usted está haciendo los corralitos. Cuando usted prepara este corral aquí, mira, este espacio aquí al centro que se queda aquí. ¿Ok? No puede ser así. Utilizar tubos. No sé si ustedes siguen utilizando tubos, pero tienen que utilizar tubos.
utilizar 2 tubos al centro, sacar el pollo de la lateral para el centro con un tubo y después con 2 tubos. Mira cómo queda mucho más fácil empujar las jabas. Siempre trabajar con 3 jabas, porque la persona puede empujar de manera más tranquila, menos esfuerzo. Es más rápido. ¿Ok? Desarrollar uniones para los tubos. Esses tubos são de 2 polegadas. Não necessita ser mais. ¿Ah? Se é mais alto o tubo, mais. Se tem, como não é mais alto, não sei, se tem mais polegadas, por exemplo, ¿ah? Esse queda muito alto de la cama, é mais complicado de trabalhar. Então, este é um tubo de 2 polegadas. ¿Ah? Desarrollar oleones, este aqui é um exemplo, ¿no? Que pode encajar os tubos acá e as jabas vienen e salto por arriba porque tem esta barrita de ferro acá, ¿no? Porque senão se golpeia aqui e vai cair as jabas. Então, esto é bem importante mesmo. E aqui é onde viene para o caminhão, ¿no? Se viene ao centro do galpão e é como uma T que viene para dentro para arriba do caminhão. Então, desarrollar esto é sencillo. Você pode ter este tipo de equipo. Tá? Esse é bem importante porque te acelera o processo, reduz os hematomas. Há que cuidar quando está fazendo os corrales. Não deveria permitir que os pollos entrem em las jabas solo, porque se quedam aqui e vai ter mais rasgunhos e pode ocorrer mortalidade. Então, sempre deve cerrar as portas, as tapas ou posicioná-las para fora, não? Há que cuidar esse tipo de situação, não sempre cerrar as tapas, porque senão pode haver esse tipo de situação. E isso, falando em bem-estar animal, se te ocorre em uma auditoria, você pode perder tu cliente. Há que cuidar, não? El transporte, utilizar uma faja, esta faja ou cadena, não sei exatamente como vocês podem chamar aí. Banda. Banda, utilizar esta banda acá te reduz a um montão este tipo de lesão. Porque não está apilando as jabas. De toda forma, arriba do caminhão tem que apilar as jabas, então se tem que cuidar. Porque essa lesão de espalda solamente ocorre aí por apilar ou desapilar as jabas ou durante o transporte, não? Se o caminhão vai, aí não respeita a velocidade ou tem muitos huecos na estrada, não? Nos caminhos. Então, meus amigos, este período, não, normalmente involucra 90% de las lesiones. O sea, 90% de tus problemas de lesiones está relacionado a el atrapado del pollo. Entonces, por eso manejar la gente, tener los equipos correctos, bien hechos, ¿no? Practicar, ¿no? Es fundamental. Y tiene otras lesiones que nosotros sí o sí tenemos que estar atento e diferenciar, não? Estes rasgunhos, por exemplo, não são rasgunhos de atrapado, são rasgunhos de manejo. Então, quando se hace restrições, o pollo tem restrição de alimento e o dia seguinte a competência é tão grande para comer em el comedero, se incrementam muito esses rasgunhos. Este é um ponto. O outro ponto, você tem comederos automáticos e vai sacar um caminhão de pollos e vai manter o restante do pollo em el galpão, fazer sacas parciais, por exemplo. Há muitas empresas que fazem isso, não? Encasetam aí como 18 pollos por metro quadrado. Quando o pollo chega a 35 dias, saca um caminhão para baixar a densidade e depois mantém pollos hasta 2,5 kg. Esto es un problema tremendo, ¿no? Porque este ayuno que se hace y este atrapado que se hace va a incrementar estas lesiones. Entonces, hay que estar atento, acostumbrar el pollo con el ventilador. Si usted deja para prender los ventiladores solamente
cuando el pollo tiene 25, 28 días, que cuando usted necesita hacer, va a hacer pasar esto, ¿no? Entonces el pollo no está acostumbrado. Usted tiene que acostumbrar el pollo con el sonido del ventilador, ¿ah? Y con la hélice, ¿no? Que es o que se asusta desde los 12, 14 días. Que cuando usted va a utilizar a los 28 o los 21, el pollo ya no tiene más este miedo. Entonces todos los días prende un poquito los ventiladores que va a acostumbrar el pollo, porque si no, el resultado es este, ¿no? El pollo, usted pierde toda tu calidad. Entonces tiene que acostumbrar con el ventilador desde de pollito, ¿ok? Además de esto, cuando un pollo aletea, como aleteó ahí cuando la chica prendió el ventilador, vienen las miopatías. No sé si es un problema para ustedes, pero para nosotros acá es un problema enorme, muy grande. Las miopatías cráneo dorsal, que es aquí en la espalda del pollo, ¿no? Que tiene varios grados, ¿no? Mira, desde más sencillo hasta unos más graves. Y esto ocurre porque el pollo aleteó muy fuerte, muy rápido, de miedo. ¿Ah? Entonces, hay trabajos que demuestran que si el pollo aletea 25 veces, se incrementa 64% la incidencia de esta lesión acá. ¿Por qué? Porque estos muslos acá, que es el mismo muslo que viene de la pechuga, ¿ah? Uno es para la fuerza de levantar las alas y la otra es la fuerza para bajar las alas. Y este muslo tiene velocidad de contracción distinta. Entonces, cuando el pollo tiene que aletear así, demasiado, ¿ah? Uno es rápido y otro es lento. Y es por eso que ocurre esta lesión acá arriba. ¿Ok? Entonces, tiene que estar atento a eso. Además, tiene la miopatía del muslo verde, ¿no? Esta es la miopatía que ocurre en este muslo acá, ¿no? Interno. ¿Por qué que ocurre? Cuando este pollo tiene que aletear, ¿ah? Este muslo acá tiene que se contraer. Y para contracción necesita oxígeno. Entonces, mira, como él no tiene espacio para contraer para adentro porque tiene el hueso y no tiene espacio para contraer para afuera porque tiene el otro muslo, ¿ah? Ele queda apretado ahí. ¿Ah? Entonces, le falta oxígeno. Si le falta oxígeno, ¿qué ocurre con las células? Van a morir. Entonces, la muerte de las células acá es que va a causar el muslo verde y eso tiene que ver con los aleteos. ¿Ah? El ambiente a donde se causan lesiones no es solamente en el galpón y no es solamente en el atrapado. En la planta de beneficios ocurre muchas lesiones, muchas mismo. Entonces, este es un ejemplo. ¿Ah? Aquí, la persona cuando está atrapando el pollo acá para colgar, ¿ah? Si él atrapa y utiliza el pulgar, así como allá en la granja, causa ese tipo de lesión. Si el pollo aletea acá cuando está colgado, causa ese tipo de lesión. ¿Ah? Entonces, el método de colgar el pollo no puede utilizar los pulgares, porque va a ocurrir ese tipo de hematoma. La manera correcta es esta. El pulgar no participa. ¿Ah? Tiene que atrapar por la pierna y utilizar este otro dedo, ¿no? Sin hacer la fuerza, porque el pulgar tiene mucha fuerza. ¿Ah? Las plantas tienen que ajustar sus ganchos, ¿no? El pollo tiene mucho dolor, tiene muchas nociceptores, na verdad, se llama, que son receptores de dolor acá en las patas. Cada punto negro de estos es un punto de sensibilidad al dolor. Entonces, imagina, si usted pone un pollo en el gancho y él no se engancha, ¿ah? Ese pollo tiene tanto dolor y va a aletear por todo el proceso.
y ahí vamos a tener un montón de lesiones. ¿Ah? Entonces, hay que estar atento a eso en plantas. ¿Ah? Hay que cuidar las estructuras, el pollo no puede se golpear en nada. ¿Ah? Hay que estar atento a esta estructura de masajeador de pechuga. ¿Ah? Muchas veces que ocurre es que la gente va trabajando y colgando el pollo y esta estructura aquí va se distanciando, va se alejando de la pechuga del pollo. ¿Por qué que necesita tener esa estructura acá? ¿Ah? Porque el pollo tiene aquí también sensores en la pechuga. ¿Ah? Y estos sensores hacen con que el pollo se quede más tranquilo. Cuando está ahí en contacto con esta estructura, el pollo no aletea. Entonces, ¿qué es común en matadero? La gente no está atenta a eso y conforme va trabajando, esta estructura va se alejando del pollo y cuando no tiene contacto, el pollo aletea. ¿Ah? Entonces hay que cuidar eso. ¿Ah? Y si el pollo aletea aquí, va a tener hematomas de alas. La estructura no debe entrar dentro del aturdidor. ¿Por qué? Porque aquí não pode, el pollo no puede tener contacto con nada porque puede tener pré-choque. Y ahí va a aletear también. Entonces la estructura tiene que venir hasta la entrada del aturdidor solamente. ¿Ah? El sistema de aturdido, el pollo no debería quedar inconsciente por más de 1 minuto y 20. ¿Ah? Y tampoco debería ser menos de 1 minuto. ¿Por qué eso? Esta gráfica aquí es la actividad de cerebro del pollo, ¿ok? Aquí, mira, antes de recibir el aturdidor, de entrar en el aturdidor, ¿ah? El pollo viene con su actividad normal. Cuando entra en el aturdidor, ¡pum!, recibe la descarga eléctrica aquí, ¿no? Mira que entonces tiene el periodo de epilepsia y después se neutraliza. Y así va y empieza a volver la actividad despacio después de 1 minuto. ¿Por qué que el pollo no puede se despertar antes de 1 minuto? Porque si despierta antes de 1 minuto, él va a aletear mucho ahí en el túnel de desangrado y va a tener un montón de lesiones, principalmente de alas. Y si usted matar el pollo acá, si el choque for muy fuerte, o sea, el pollo se despierta después de 1 minuto 20, o 2 minutos, 2 minutos y pico, este pollo puede morir, y ahí no va a tener un buen desangrado. Entonces, el intermedio es lo mejor, quedar atordoado de 1 a 1 minuto y 20. ¿Cómo se hace eso? Se ajusta el aturdidor de acuerdo al peso del pollo y velocidad de la cadena. Y se mide, saca el pollo de la cadena y mide con un cronómetro ahí cuánto tiempo queda atordoado. Tiene diferentes tipos de equipos, ¿no? Algunos son más eficientes como este. Aquí tiene un ejemplo. Mira el pollo entrando en el aturdidor y mira cómo aletea. Entonces, aquí no es bueno. Aquí está se pasando algo mal, ¿no? Aquí hay muchas lesiones. Aquí es un otro ejemplo. Donde esta estructura, masajeador de pechuga, está entrando dentro de la tina del aturdidor y mira que 100% de las alas se golpean acá. Mira, prácticamente todas las alas se golpean acá y mira el resultado. Ese aquí es el pollo de esta video anterior. Y ahí ustedes van a pensar, no, pero esto acá es de atrapado, ¿no? Y no es. Esto acá es del matadero. Entonces hay muchos puntos a hacer, quedar atento, ¿no? Este aleteo fuerte, este aturdidor ahí que no está ajustado puede te causar hematomas y lesiones internas de la pechuga.
Ah, este acá es un ejemplo, un ejemplo de buen funcionamiento. El pollo entra, no hay aleteo. Ah, este es un buen ejemplo de un aturdidor que está funcionando muy bien. Entonces, muchas veces imaginamos que este tipo de situaciones aquí son de campo, ¿no? Y no son. Ah, esto tiene que ver con el propio matadero, el tiempo de desangrado, el propio aturdidor, si está o no está haciendo bien hecho su trabajo. La uniformidad del pollo es fundamental para una planta de beneficio, ¿no? Una planta de matadero. Hay que estar siempre lo más uniforme posible, porque si no usted no tiene como ajustar las máquinas. ¿No? Imagina el pollo chico, un pollo más grande, un pollo intermedio. ¿No? Es un problema grande para el proceso, y eso tiene todo que ver con nosotros en producción, ¿no? Si no ajusta los equipos, tiene este tipo de situación, ¿no? Es desplomado, te saca la cutícula, ¿no? No, la parte desplomadoras ahí también puede te causar ese tipo de lesión, y algunos hablan que puede ser de campo, pero no, esto es en matadero, y ese es por ajuste de equipos, ¿no? Que puede ser el propio matadero que no hace sus ajustes, o puede ser el pollo que está muy desparejo, ¿no? A uniformidad baja, y ahí no hay cómo ajustar también, ¿no? Bueno, en resumen, todo eso tiene que ver con la parte económica de la empresa, sí, pero mucho, mucho que ver con el cliente. ¿Ah? Entonces, garantizar un pollo de buena calidad, ¿no? Química, física y microbiológica es nuestra obligación como técnicos, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidades. Si usted mira tu proceso, si usted mira tu proceso ahí, estoy seguro que hay oportunidad en tiempo de ayuno, que hay oportunidad en reducción de la pérdida de peso, que hay oportunidad en manejo de las personas, en alguna ah, ah, agilidad en la saca del pollo, reducción de costos, lesiones. Entrenamiento es a donde nosotros más cometemos errores, acreditamos que hacer esa charla aquí es suficiente. No, esta charla aquí es el primer paso. ¿Ah? Hay que hacer esta charla casi que toda la semana para las personas que están atrapando pollos. Yo tengo como una regla que funciona muy bien: hacer reuniones con la gente de atrapar todos los días, 5 minutos. Antes de empezar el trabajo, reunir al personal 5 minutos. Mira, atrapar de 1 a 1, no te olvides de los pulgares, no apretar el pollo, no golpear las jabas, no permitir el aleteo. El pollo es un alimento, es para nosotros mismos. Entonces, tener esa pequeña charla todos los días con este personal es fundamental para mantener los indicadores buenos. Y no te olvida que 0,1% en el montante de pollos que ustedes en Italcol producen es mucha plata, es mucho dinero. Y no se olvide también que nosotros estamos acá solamente porque los clientes nos compran el pollo, y el cliente, el valor para él es la calidad. No es solamente precio, es calidad, o que está dentro del paquete. Muchas gracias, mis amigos. Ahora quedo por ustedes ahí para seguir con alguna pregunta o alguna cosa. Ira, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que es una excelente presentación, y como tú dices, es algo para estar trabajando día a día, sobre todo en las plantas de beneficio, tanto propias como las de los clientes.
Por acá tenemos algunas preguntas. Preguntaban si la miopatía de pectoral profundo tiene alguna relación con la genética. Bueno, essa é uma pergunta muito buena e sempre se hace. E vou lhes comentar, há como 3 anos, acá em el maior evento de avicultura de Brasil, que é o Simpósio Brasil Sul de Chapecó, por esse tema se reuniram as casas genéticas de Cobb, Ross y Hubbard. Y los tres presentaron sus resultados, sus trabajos, y los tres tienen las mismas incidencias. Entonces, sí, ¿qué te le va a creer? Y ellos hablan que el problema no es de la genética, el problema es que el pollo cambió su característica. El pollo cambió su conformación. Yo tengo una charla sobre eso, ¿no? De miopatías. Y eso, la verdad, en resumen, que pasa es lo siguiente. Con el mejoramiento genético que hay del pollo, la pechuga es mucho más expresiva hoy do que a 10 años atrás, cuando no existían las miopatías. Entonces, mi opinión es genético la situación. Pero, ¿o qué se hace para reducir la incidencia? No es que tiene más en Cobb o más en Ross, no. Los dos tienen, porque los dos tienen la misma característica hoy día de la ganancia de peso y la conformación de la carcasa y la pechuga. O que es verdad es que este pollo hoy no puede tener movimientos rápidos, bruscos, de miedo, no puede aletear, esta es la verdad. Entonces, todo que usted causar de estrés para este pollo, sea con un programa de iluminación intermitente, por ejemplo, que hace con que el pollo aletee, sea con una restricción de alimento, que hace con que el pollo venga a tener competencia por comedero, una saca parcial, donde usted causa uma movimentação de pollos e depois se queda aí e vai sacar o restante do pollo el dia seguinte. O caminhão que chega na granja e hace com que o pollo tenha medo e vá aletear. Principalmente, ¿no? El pollo não está acostumbrado com os ventiladores e quando você prende, como este vídeo aí. Então, todo que hace com que o pollo aletee hoje dia, ¿no? Por su característica hoy, que es genética de poner la pechuga mucho más pesada, y este pollo incluso su postura es distinta hoy, ¿no? Antigamente el pollo era más recto, ¿no? Hoy día no, hoy día es más horizontal. Entonces, todo eso causa con que la pechuga cuando va a ejercitarse le falta oxígeno del muslo, y es lo que te causa la lesión de miopatía de pectoral profundo. ¿Tiene que ver con la genética? Sí, tiene que ver con la genética, pero todas las genéticas están así. Y usted no va a reducir la ganancia de peso porque tiene miopatía por tema de manejo, ¿no? Entonces tiene que ajustar el manejo. Doctor, Ira, en ese sentido, las otras miopatías, digamos, ¿hay alguna predisposición por genética también? La pregunta que hacen acá nuestro amigo Guillermo es que si el pollito rosa P se predispone más a tener lesiones de pechuga con respecto al Cobb, pues incluyendo no solo la miopatía de pectoral profundo, sino incluyendo también el white stripping o las estrías blancas y la pechuga de madera. Bueno, do que eu tenho estudado, Miguel, não há uma evidência que tenha mais em uma genética do que outra. Não há uma evidência. Para mim, não há. Ambos têm a pechuga madeira, né, wood breast, ambas têm as estrias, as duas genéticas têm em níveis muito similares em todo que eu já tive a oportunidade de mirar.
Ah, o que sim há é o seguinte, você tem muito mais estrias e pechuga madeira em pollos mais pesados. Ah, então, se você tem uma genética COB e saca pollos com 2 quilos, tá? Você pode ter menos do que uma genética ROS em um pollo com 3 quilos. Tá? Pero está mais correlacionado ao peso do pollo do que com a genética. Esta é minha experiência. Não apontaria para um mais do que o outro. No Ok, sí, apuntaría. es la misma experiencia y percepción que tengo. Digamos que este tema de miopatías está más correlacionados por la velocidad de crecimiento de estas líneas genéticas, ¿no? Tanto ROS como COP, que son las que tenemos nosotros acá en el país. Mira, otra pregunta. ¿Tienes algún estudio o alguna referencia de cuánto se puede perder en eficiencia o en ganancia de peso en estos galpones donde se hacen las cosechas de pollos durante más de un día? Ah, não tenho nada listo em esta situação específica, Miguel, pero eu hago uma correlação. El pollo, na verdade, ele tem uma compensação, não? Então, assim, se você faz um ayuno, que é o que ocorre quando fazem a restrição, não? Se você faz um ayuno de um pollo adulto e depois volves a comer, tá? Ele recupera, ele tem a compensação desse período que não se alimentou, tá? E volves ao normal, não? Então, assim, na perda de peso, eu não creio que vai ocorrer de desempenho, essas coisas. É mais o tema de qualidade mesmo, não? De carcaça. Se você está sacando o alimento e o pollo queda aí 6, 8 horas em ayuno porque você está atrapando o pollo e depois volves o comedero, a competência por comedero vai te proporcionar mais rasgunhos. Pero a perda de peso que ocorre dessas 2, 3 horas aí que quedou em ayuno, que seria cerca de 1%, ele vai recuperar, porque esto el pollo compensa, ¿no? Entonces, não saberia te dizer o número exato, não conosco nenhum trabalho direcionado a isso, pero em minha opinião, você não vai perder peso ou conversão alimentícia por isso. Se vai volver a comer, ele vai volver a recuperar isto. Ok, ok, Ira. No sé si alguien más de los participantes tenga alguna inquietud. Creo que por ahí estaba Juan Pablo alzando la mano. No sé, Juan, ¿todavía estás? ¿O? Doctor Miguel, sí, no, era básicamente la misma pregunta que tenían los compañeros hace un rato sobre el tema del pectoral profundo. Gracias, ya quedó despejada totalmente mi pregunta. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Okay, Ira, no nos queda más sino agradecerte por haber sacado casi 3 horas, un poquito más de tu tiempo para compartir. Creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que quedamos pendientes de otras charlas, las cuales va a facilitarnos el doctor Yeser, y seguramente pronto vamos a molestar con la charla que nos comentas de miopatías, que nos parece también bastante interesante y muy al lugar. Aunque personalmente creemos que en estos tiempos donde se está limitando el crecimiento del pollo por toda la situación, ese tema se va a disminuir porque la velocidad de crecimiento del animal va a bajar. Sim, seguramente. Não, de verdade, Miguel, eu que me quedo muito feliz, amigo, porque hacía muito tempo que não conversava com vocês e tenho muito carinho por vocês e me gusta estar aí sempre interactuando em los temas que são de nosso dia a dia e que me gusta falar, você me conhece, me gusta, e gostaria de poder contribuir muito mais. Infelizmente agora não podemos estar aí personalmente, pero
espero ahí que lo más pronto posible nos permita viajar y poder estar en contacto con ustedes y hacer las cosas más calientes. ¿Ah? Así es, puede hacer algunas visitas. Irá, de nuevo agradecerte entonces, agradecerle a Islander por facilitarnos esta capacitación y nos vemos en una próxima, ¿no?